Mi nombre es Diego Román, soy médico veterinario practicante de reproducción y cirugía reproductiva en pequeñas especies. Mi nombre es Nelson Orellana, soy profesor del área de cirugía del Decanato de Ciencias Veterinarias. Dentro de las actividades que se realizan en la práctica de reproductiva de pequeñas especies, la práctica de cesárea es algo muy común. Está muy de moda hoy en día por la crianza de algunas razas en particular, como en este caso de la cirugía que vamos a presentar, una bulldog francés que fue atendida inclusive desde la preparación a la reproducción, identificación del momento óptimo de servicio, inseminación artificial, todo el control gestacional y en este caso ya desde los últimos días cercanos a la posible cesárea, cuando se indica, está siendo monitorada muy frecuentemente. Este día de la cesárea estaba en nuestras instalaciones haciendo monitoreo constante, tanto clínico como ecográfico, para identificar en qué momento, sin que corran riesgo los cachorros, entramos al acto quirúrgico de la cesárea. Sí, es muy importante determinar el momento exacto en donde se debe intervenir, porque si entras muy temprano, entonces vas a sacar los cachorros muy temprano y eso va a traer consecuencias para el propio cachorro. Si entras muy tarde, también va a traer consecuencias para el cachorro. Entonces es muy importante que haya un monitoreo estricto para poder saber el momento ideal en el cual hay que entrar a cirugía. Bueno, que existen parámetros clínicos Bueno. y parámetros ecográficos que nos ayudan con ello. Los parámetros clínicos, por supuesto, la primera fase del parto, en el cual la perra tiene un cambio de comportamiento, ella lo presentó, ella se llama Blue. Presentó también inapetencia, muy común, cuadros diarreicos transitorios. Todo esto es esperable ya cuando en el momento próximo al alumbramiento. Y desde el punto de vista ecográfico, apoyándonos en excelentes ecografistas que tenemos en el estado Lara, pues nos indican algunos parámetros de viabilidad en la vida extrauterina. Es decir, necesitamos ver un cambio en la frecuencia cardíaca de los cachorros que nos indique que hay estrés fetal, lo cual ya nos dice que ellos quieren salir de allí, que están activando el proceso del parto. Y muy importante, la identificación del desarrollo intestinal y del movimiento intestinal del feto, lo cual nos dice no solamente que ya están a término, sino también que va a estar preparado para no solo alimentarse, sino aprovechar el alimento una vez que estén fuera del útero. Bueno, una vez que tenemos el paciente y hemos tomado la decisión de que hay que ingresar, entonces hay que prepararlo, hay que rasurar la zona donde vamos a hacer una epidural, el espacio lumbosacro, y vamos a depilar toda la parte ventral del animal para que retiremos todo el pelo, que es uno de los principales contaminantes. Ahí se le coloca la vía. Se toma una vía para poder tener una vía permeable donde podemos administrar todas las drogas. Vamos a colocar su antibiótico para que tenga antibiótico previo antes de entrar. Vamos a colocar toda la premedicación, ¿okay? Que necesita para que podamos realizar la anestesia en el quirófano. De esa manera el paciente entra un poco más relajado, más tranquilo, ¿okay? Y una vez que nosotros lo llevamos al quirófano, entonces va a ser inducido y vamos a realizar todo lo que es la asepsia. Vamos a desinfectar todas las áreas donde vamos a incidir para disminuir en lo posible la cantidad de bacterias que pudieran estar allí, que pueden ser flora normal de la piel del perro, pero que pudieran en un momento dado pues traernos complicaciones. Entonces, al bajar la carga bacteriana, damos entonces la oportunidad de que el sistema inmunológico pueda entonces combatir con éxito las pocas bacterias que pudieran quedar presentes en ese tejido. Es muy importante en los procedimientos en general, más en este de la cesárea, y por ser una raza brachiocefálica, es decir, de vías respiratorias cortas, realizar una oxigenación previa. Eso se hace con la intención de saturar los tejidos de oxígeno para no solamente que esto tenga una bondad transquirúrgica en la hembra, sino también un aporte de oxígeno adicional a los fetos que pronto van a hacer la transición de estar dentro del útero a la vida extrauterina. Los principios básicos de cirugía son tres, son fundamentales y hay que tenerlos en consideración
siempre que vamos a entrar a cirugía. Entonces, en primer lugar, hay que inhibir el dolor mediante la anestesia. En segundo es cohibir la hemorragia mediante la hemostasia. Y el tercero es trabajar asépticamente y utilizar los antibióticos de manera preventiva para evitar cualquier contaminación bacteriana. Entonces, dentro de ese primer principio, que es inhibir el dolor mediante la anestesia, entonces surgen, ahora en estos momentos se maneja lo que es una anestesia multimodal, ¿ok? De manera entonces de que nosotros podemos bajar la cantidad de anestésicos que son más riesgosos, como es el hipnótico, ¿ok? Utilizando otras técnicas colaterales que nos permitan entonces minimizar la cantidad de ese riesgo que podemos tener con ese hipnótico. Una de ellas es el uso de la anestesia epidural. Colocando una anestesia epidural, entonces nosotros vamos a hacer un bloqueo de toda esa parte de la sensibilidad, de toda esa parte donde vamos a incidir, y entonces vamos a bajar la cantidad de anestésico general que vamos a utilizar. Además, esto nos proporciona analgesia durante el proceso quirúrgico y analgesia durante el postquirúrgico también. Entonces, estas son técnicas que en la actualidad pues, se vienen manejando con mucha más frecuencia y que favorecen la recuperación del paciente. Ya que nos preguntan por qué, cómo hacen que nos tortura un poco, o por lo menos a los dueños les pasa, para que los cachorros se alimenten, es decir, estén haciendo su amamantamiento justamente cercano a la zona donde fue el acto quirúrgico. Bueno, una de las bondades iniciales las brinda la anestesia epidural, porque vamos a tener una analgesia, dependiendo del fármaco, puede rondar las 4 horas. Pero en esas etapas iniciales es muy importante para que en la transición de una hembra que quedó en anestesia o entró en anestesia sin cachorros a despertarse con cachorros, esa transición que es paulatina para el reconocimiento materno de estos neonatos, también exista, no haya una sensación incómoda de dolor y se vaya dando la forma más gentil posible. Bueno, una vez ya en quirófano, pues vamos a colocar una droga que nos permita abolir el reflejo de glutorio y vamos a hacer la intubación endotraqueal. Eso nos permite mantener una vía aérea permeable, ¿okay? A través de la cual nosotros vamos a suministrar oxígeno durante todo el proceso quirúrgico y vamos a suministrar el gas anestésico también. Entonces, una vez que ya nosotros lo tenemos conectado a la máquina de anestesia inhalatoria, entonces es cuando procedemos a hacer la epidural. Esto es para no correr ningún riesgo. Una vez que el paciente esté completamente anestesiado, podemos entonces realizar la epidural de una manera más tranquila y sin correr el riesgo de lesionar el paciente. Bueno, una vez que el paciente ya está en plano anestésico general y se hizo la anestesia epidural, se posiciona, se extienden los campos quirúrgicos estériles y procedemos a hacer una laparotomía medial, donde la incisión para la apertura de la cavidad abdominal se hace en la línea media. Buscamos hacerla siempre con la intención de no lesionar órganos internos y minimizar las hemorragias, tratando de entrar específicamente por una estructura anatómica conocida como línea alba. Cuando incidimos en la línea alba, que hay una sensación particular cuando ingresamos, allí no hay un aporte vascular importante. Ese aporte vascular haría que existiera una hemorragia, por eso cuando entramos en línea alba se favorece una minimización de la hemorragia. Luego que entramos hacemos una apertura, extendemos la herida quirúrgica, siempre con técnicas protegiendo las vísceras internas, y vamos a adaptarla a la posibilidad de exposición del útero. Bueno, una vez que hacemos la incisión en la línea media, vamos a adaptar la incisión al tamaño uterino, que puede varía dependiendo del número de fetos esperados. En el caso particular de esta cirugía estábamos esperando 6 cachorros de un buen peso, de un buen tamaño, por lo tanto, dentro de las técnicas quirúrgicas, una de las que hacemos, que la hicimos en este caso, es la exposición completa del útero. A diferencia de otras especies en las cuales no se hace la exposición completa del útero, en esta especie también puede hacerse con el útero dentro de la cavidad abdominal, decidimos hacer la exposición para poder
una vez que hagamos la incisión en el cuerpo uterino, desplazar de una manera más sencilla cada uno de los fetos hasta dicha incisión y hacer la reanimación y exposición posterior de los fetos de una manera técnicamente adecuada. Acá estamos exponiendo el útero. El útero consta de 2 cuernos, cuerno derecho y cuerno izquierdo, y de un cuerpo uterino, en el cual, por lo menos en este caso, tratamos siempre, y es muy importante tomarlo en cuenta, de tomar el útero, puede ser desde su tejido superficial o incluso agarrando el cuerno completo, pero teniendo cuidado de las estructuras vasculares que están allí para no cometer un rasgamiento y una hemorragia adicional, que es una de las complicaciones que a veces suele ocurrir. Cuando se sujeta completamente y no se modula adecuadamente la tensión que se hace sobre los vasos sanguíneos, puede haber una hemorragia que va a traer complicaciones pues transquirúrgicas que no queremos. Acá lo que vamos a buscar es exponer el útero para luego hacer una incisión sobre él y exponer hacia esa herida cada uno de los fetos que se encuentran en el útero. En este caso estamos aquí, el doctor Diego está tratando de sacar el útero y yo con la otra mano estoy empujando el útero desde adentro para tratar de que haya menor tensión sobre el útero y así evitar cualquier injuria sobre el tejido. Mientras más delicado manejemos los tejidos, mejor se va a recuperar, va a haber menos inflamación y por supuesto pues va a haber menos dolor. Luego que está expuesto completamente ambos cuernos uterinos, en este caso derecho e izquierdo, tenemos que contar que puede existir una gestación, las hemos tenido, en la cual la gestación se esté dando solamente en un cuerno. En este caso en particular hay gestación en ambos cuernos, tanto el derecho como el izquierdo. Aunque a veces es difícil, se trata de hacer la incisión en el sitio menos vascularizado posible en el cuerpo uterino para, minimizar las hemorragias. Sin embargo, en el caso de que exista alguna hemorragia, se hace una hemostasia a través del uso de pinzas hemostáticas que se van a dejar allí un tiempo para que realicen su función y luego se retiran, si en caso de que sea necesario. Algunas veces se hace ligadura de dichas estructuras vasculares, pero es algo esperable en el transquirúrgico debido a que el órgano está creciendo o está en un tamaño no del habitual, por lo cual hay una vascularización importante. Bueno, una vez que hemos hecho la incisión en el cuerpo del útero, la agrandamos un poquitico de acuerdo al tamaño que tengan los cachorros e inmediatamente van a aparecer la bolsa donde están inmersos los 2 cachorros. Empezamos a sacarlo de la bolsa, lo limpiamos sin todavía tocar el cordón. O sea, él está estimulando al cachorro dentro del cachorro está dentro del saco amniótico y todavía está recibiendo nutrición a través de la madre, pero se está estimulando. ¿Ves? Todo lo que está haciendo el doctor es tratando de estimularlo y una vez que ya el cachorro dé signo que se está moviendo, que está todo, es cuando procedemos entonces a sacar. Entonces uno puede observar que el cachorro, la parte de la nariz se están poniendo rosada, o sea, la irrigación está mejor. Esos masajes que está dando el doctor con la gasa estimulan al cachorro la irrigación y estimulan también parte de la respiración. Entonces, ya cuando uno ve la lengua que ya está rosadito, él va a empezar a moverse dentro de poco y entonces ese es el momento ideal para sacarlo, poner una pinza dentro del cordón, en el cordón umbilical, y ya procedemos a retirar el cachorro y dárselo al equipo que está recibiendo los neonatos. Para estimulación neonatal. Ahí está. Aquí cortamos el cordón y se lo pasamos entonces al equipo que se va a encargar de la reanimación neonatal. Lo otro, después de cada cachorro que saquemos, pues deberíamos sacar las placentas, ¿okay? Para que no se queden adentro. Hay que ser muy gentil para que no se desgarren. Poco a poco, ellas van cediendo hasta que sale completamente la placenta. Listo, ahí sale completamente. La retiramos. En el parto normal, que en esta raza no se da, en otras razas puede ser, esa placenta se las come la hembra
ella es la que abre el saco amniótico, pero en este caso, pues, producto de la raza, pues hay que hacerlo nosotros. Y bueno, y así vamos sacando un cachorro, después el otro, y vamos repitiendo todo el proceso que hicimos con el primero. ¿Ok? Y vamos sacándolo con mucho cuidado de no desgarrar el útero, porque a veces el tamaño de los cachorros es un poquito excesivo y entonces empieza a desgarramar. Fíjense, ahí está todavía dentro del saco. Empezamos a limpiar, abrimos el saco y empieza todo lo que es el masaje. Se le limpia primero las narinas para quitar cualquier líquido. En el momento que vaya a respirar no vaya a aspirar parte de ese líquido amniótico. Y bueno, lo demás es estimulación del cachorro hasta que veamos que empieza a ponerse rosadito y que empieza a moverse para poder entonces proceder a cortar el cordón umbilical. Ahí es muy importante. Simulamos, a pesar de que es algo quirúrgico, la estimulación en las zonas anatómicas que lo suele hacer la madre. Sí, se ha demostrado que los sitios ideales para hacer la estimulación mediante el uso de compresas es la zona de las costillas o la zona torácica y la rostral, hacia lo que conocemos como el hocico, buscando la manera de que por actos reflejos lógicos del neonato entonces empiece el proceso respiratorio ya para hacer el paso a la vida extrauterina. La cuestión de las placentas, es muy importante, porque de la misma nosotros simulamos también entrega de un cachorro, entrega de una placenta. En este caso es más exacto porque siempre vamos a ir en el mismo orden. Es fundamental hacer la revisión de la extracción completa de las placentas, porque dejar algo de ellas o alguna placenta sería una complicación muy grave desde el punto de vista postquirúrgico. Al igual, más adelante en la cirugía se va a mostrar cómo hacemos la verificación de que la cirugía concluyó. Es decir, o mejor dicho, la extracción de los cachorros concluyó. Hay técnicas para ello en las cuales nosotros verificamos que ya no existe ningún feto ni ninguna estructura al terminar la cirugía, para luego proceder a hacer la síntesis del tejido uterino, es decir, para cerrar la apertura que nosotros realizamos y luego cerrar la cavidad abdominal. Fíjate que ahí ya prácticamente sacamos todos los cachorros del cuerno derecho, y ahorita vamos a empezar a sacar del cuerno izquierdo. Así que a veces esa siempre cuesta. Esa cuesta porque ahí viene, pero tú lo vas empujando y él va jalando, se va es coordinar las dos cosas de manera que ya, bueno, es fácil. Ya una vez que lo tengas ahí, es repetir el mismo procedimiento, estimularlo, limpiar la cara para que no haya restos de líquidos en el momento que empiecen a respirar, y estimular a través de los costados y la cara hasta que veamos cómo se va poniendo rosadita la lengua. Y algo muy importante también es que, si bien los movimientos de estimulación son enérgicos, tenemos que tener cuidado de no lastimar al cachorro. O sea, estamos haciendo una estimulación vigorosa, pero no tosca, porque si la hacemos muy fuerte también son animalitos muy frágiles y tenemos que tener cuidado de no excedernos en la fuerza con la que hacemos la estimulación. Mientras el doctor está terminando con el cachorro, en aras de ahorrar tiempo, entonces yo estoy retirando las placentas de ese cachorro. Es emocionante. No, sí. Bueno, la cara de las muchachas ya el día que estaba como Leonel y no había visto nunca la cesárea, me dice. Sí, es muy bonito. Esta es una parte emocionante para todo, pues uno que está acostumbrado todo el tiempo trabajando con esto, el poder ayudar a traer a la vida unos cachorros, pues es una experiencia inolvidable. Eso no tiene precio. ¿Cómo se llevan el cachorrito? Que hay un personal listo y dispuesto con todos el aparataje para atender a los cachorritos. Claro, nosotros estamos ahí estéril, no podemos estar
Nos pasamos y dedicamos esto y hay alguien que tiene que estar encargado de la reanimación neonatal. Es muy importante, una vez concluida la extracción de los cachorros, hacer la verificación de dos cosas. Una, de la ubicación anatómica de los ovarios, pues nos indica que hacia adelante, es decir, hacia los cuernos, no hay ninguna estructura fetal. Y también hacer una evaluación hacia la cavidad pélvica, es decir, el canal de parto. Eso se hace introduciendo una mano por la herida uterina y la otra mano por la vía vaginal. Y una vez untar los dedos para, una vez que unimos los dedos, verificar que no existe ningún cachorro en el canal de parto. Allí nos damos cuenta de que todo quedó bien, de que no hay cachorros y entonces podemos proceder a la síntesis del útero previamente hacer un cambio de guantes quirúrgicos estériles. Usualmente lo que se hace es que el cirujano, al iniciar la cirugía, se monta dos pares de guantes. Y una vez que hagamos este procedimiento, entonces lo que hacemos es retirar el que está, con el que se hizo la verificación por estar contaminado y trabajamos con uno completamente estéril. Una vez que retiramos todos los cachorros y verificamos que no queda ninguna estructura fetal, entonces procedemos a hacer el cierre de el útero. En este momento quirúrgico vamos a utilizar dos tipos de patrones. Vamos a utilizar en primera instancia un surge continuo que nos va a permitir un afrontamiento rápido de las dos paredes del útero por donde hicimos la incisión, y una vez que terminemos pues vamos a hacer un patrón invaginante, es un Lemberg o un Cushing, cualquiera de los dos. Esto nos va a permitir entonces que esa herida que nosotros generamos para poder sacar los cachorros se invagine y quede hacia adentro, de manera de evitar las adherencias con otros tejidos en la cavidad abdominal. Esto es muy importante porque esta es una hembra que es una reproductora, pues va a estar en un futuro, va a volver a ser montada y probablemente va a requerir otra vez cesárea. Entonces, mientras menos adherencias hayan del útero con otros tejidos, pues las cirugías próximas van a tener menos complicaciones y serán mucho más fáciles. Estamos cerrando el útero. El material de sutura, profe. Las suturas utilizadas acá son suturas absorbibles, ¿okay? Puede ser Poliglactin 910, pudiera ser una sutura monofilamento, un PDS también pudiera estar indicado. Lo que sí es importante es que cuando uno está haciendo la planificación de la sutura, es importante conversar si el paciente ha tenido suturas previas o no, o unas cirugías previas donde han sido suturados, para poder saber si el paciente ha tenido algún rechazo o algún proceso alérgico con alguna sutura. Eso nos permitiría seleccionar adecuadamente el tipo de sutura que podemos utilizar. Una vez terminada el surge, entonces procedemos a realizar la sutura invaginante. En cirugía, ahora a las nuevas tendencias te hablan de que mientras tú menos traumatices el tejido, pues por supuesto va a haber menos inflamación, menos dolor y la recuperación va a ser más rápida. Entonces,
Antiguamente se utilizaban muchas pinzas y tal, presionaba el tejido. Entonces, lo ideal es que tengamos en mente es que si una pinza ya cumplió su cometido, entonces no hay que dejarla más del tiempo necesario para que cumpla con su objetivo. Una vez que ya cumplió, pues es preferible retirarla para que no evitar la presión y así evitar el maltrato a los tejidos. Una vez que hemos terminado los 2 patrones, procedemos a humedecer un poco el útero. Siempre es bueno tener los tejidos humedecidos, así evitamos que se inflamen más de lo normal. Y bueno, vamos entonces a revisar cuidadosamente los patrones de sutura que realizamos. Entonces pienso que aquí está el doctor explorando, nos damos cuenta que hay un pequeñito gap que tenemos allí que podemos mejorarlo, y entonces bueno, agarramos un puntico para corregirlo y que podemos dormir tranquilos, pues. En cirugía siempre hay que jugar a lo seguro. Es importante que si te queda una duda, no, yo creo que este punto requiere un refuerzo aquí o allá, bueno, hay que hacerlo. Ese es el momento para hacerlo. Una vez que terminaste, verifica la sutura y si es necesario, agarras un puntico adicional. Pero está bien. ¿Ve? Miren ahí, ¿ve cómo queda un gap? Queda un gap aquí, ese punto no sirve, porque ese no va a corregir. Ya una vez terminado el primer plano, un surge continuo, vamos a proceder a hacer la sutura invaginante. En este caso se está haciendo un Lemberg. El Lemberg es una sutura que se inicia lejos cerca, pasa al otro lado, cerca lejos. Entonces, de esa manera logramos que se haga la invaginación del tejido y este segundo plano tapa completamente el plano que hicimos anteriormente. Así la sutura inicial, el surge continuo que hicimos, va a quedar escondido, invaginado hacia adentro, y nos queda una sutura mucho más limpia que nos va a evitar las adherencias de los tejidos. Observen cómo esta segunda sutura va tapando la primera que hicimos. El doctor va haciendo la sutura y el primer ayudante va cobrando la sutura. Mientras él está montando el portaagujas, ya el primer ayudante está cobrando la sutura para mantener la tensión sobre el patrón que estamos realizando. Bueno, por último, antes de ir al siguiente paso, pues se está haciendo una limpieza con solución fisiológica estéril. Además de humedecer, se está retirando cualquier tipo de coágulos o sangre que esté allí antes de hacer la introducción del tejido uterino para proseguir con el cierre de la cavidad abdominal. Esto es muy importante hacerlo porque bueno, siempre quedan residuos allí adheridos a alguna parte de la pared uterina y es bueno irlos retirando para hacer la introducción de un tejido lo más limpio posible. Lo hacemos por ambas caras, revisamos y luego va la introducción del útero en la forma anatómica más natural posible. Allí se relaja, se ubica no solamente el tejido uterino, sino también se reposicionan las membranas internas, en este caso específicamente una membrana conocida como el epiplón, que es una cobertura natural que tienen las vísceras. Es importante porque colocarla en su sitio da un aporte adicional de vascularidad y de nutrición y nos favorece la cicatrización de la herida a nivel del tejido uterino. Una vez reposicionado, entonces preparamos tanto el material quirúrgico como el instrumental. En este caso se hace una fijación con pinza de Alice para iniciar la síntesis de la pared abdominal. Aquí estamos mostrando el tipo de sutura que estamos utilizando. Sutura estéril, absorbible. Verificar, todo ese material está verificado
que está en perfectas condiciones, que está con su fecha de caducidad adecuada y que se hicieron las mediciones del tipo de tejido y del grosor necesario para cada acto quirúrgico en particular. Eso es algo que se debe individualizar. En este caso vamos a hacer una técnica de síntesis mediante una sutura continua conocida como surget, que se inicia de izquierda a derecha desde el punto de vista del cirujano para hacer lo más hermético posible el cerrado de la cavidad abdominal. Así como cuando abrimos hicimos una laparotomía, que traduce básicamente abrir y ver, en este caso ver y hacer el acto quirúrgico, estamos haciendo en este caso la contraparte, que sería la síntesis, que es una laparorrafia, es hacer el cerrar la cavidad abdominal. Muy importante en las patrones de sutura que son continuos, siempre mantener la tensión del material de sutura. De esta manera nosotros lo que garantizamos es que exista un hermetismo, una sutura lo más hermética posible, puesto que esta es fundamental, ya que es la que va a mantener en su sitio todas las vísceras abdominales. Acá es donde usualmente, cuando no existe una buena técnica y material de sutura, pueden haber complicaciones como eventraciones, como algunos pacientes de visceral. También es importante ser prolijo en el siguiente plano de sutura, que es el de subcutáneo. Este es muy importante porque es un plano que va por encima del anterior, el que hicimos para hacer la laparorrafia, porque trata de evitar que se mantengan espacios muertos donde pueda acumularse líquido o sangre, lo cual va a retrasar los tiempos de cicatrización. Entonces es muy importante siempre hacer un buen patrón en el subcutáneo. Bueno, por último, se realiza, que es muy recomendada en el caso de la cesárea, el último patrón de sutura, que en este caso la recomendada es una sutura conocida como sutura subcuticular, que, para hacerlo de una forma entendible, es una sutura que básicamente va en un plano en el cual va a quedar escondida, no va a estar expuesta, y tiene una ventaja porque favorece que no exista algún impedimento o molestia para el momento del amamantamiento en los cachorros. Si hacemos sutura, sobre todo sutura monofilamento como el nylon, que son un poco rígidas y que quedan expuestos los cabos, puede haber incomodidad en el momento del amamantamiento. En el caso de esta sutura, donde ella va a quedar colocada en el tejido dérmico, intradérmico, entonces no vamos a tener la exposición y vamos a tener un amamantamiento más tranquilo. Además que no hay que hacer el retiro de suturas después de los tiempos de cicatrización, porque también se hace con sutura absorbible. Se puede hacer con sutura no absorbible, pero en este caso lo hicimos con sutura absorbible para no tener que retirar ningún tipo de suturas de manera posterior. Bien, una vez que hemos terminado el patrón subcuticular, procedemos a hacer una limpieza completa de todo el área alrededor de la herida. Se deben retirar cualquier resto de sangre. Los pacientes no deben de ser entregados con manchas de sangre por ningún lado. La anestesia baja la temperatura normalmente. Lo ideal es que baje no más de 1 grado. Para eso es importante entonces que existan fomenteras o mesas como esta, que tienen un control integrado de temperatura, que permite entonces que el paciente pues se recupere más rápido de la anestesia. De fundamental importancia tener todo listo, preparado, una vez que tengamos los cachorros. Es decir, tenemos que preparar tanto el área donde van a ser recibidos como los diferentes instrumentos y equipamientos que vamos a necesitar. Es importante que tengamos una fuente de calor, bien sea por una fomentera o en este caso de manera un poco más especializada con el uso de luz infrarroja. Una fuente de oxígeno en caso de que algún cachorro lo amerite, aspiradores manuales, inclusive algunas veces pueden ser mecánicos, de manera de tener todo ante cualquier eventualidad una vez que ya los cachorros estén fuera del útero. También se debe estar un personal completamente disponible para los cachorros para ir evaluando y rankeando. De hecho, se hace una evaluación mediante una escala que es conocida como escala APGAR,
que es para hacer una medición de viabilidad. Y entonces en este caso priorizar aquellos cachorros que puedan tener un cierto nivel de debilidad o de menos estimulación una vez que son extraídos del útero. Esto se va ponderando, el personal ya debe tener capacitación al respecto y vamos a ir procediendo dependiendo de lo que el cachorro esté ameritando. Es importante entender también que los cachorros están pasando por un proceso anestésico. Mediante las estrategias multimodales de anestesia, lo que se busca es minimizar el contacto de los neonatos, o en este caso los fetos, con el anestésico para que, bueno, sea más fácil de tener una recuperación favorable. Pero ellos están pasando por un proceso de este tipo y uno tiene que estar preparado para, bien sea de manera manual o farmacológica, ayudar a los cachorros a salir de ese cuadro. Bueno, es importante que nosotros retiremos toda secreción que pudiera haber en las fosas nasales y en parte de lo que es la faringe, de manera que el cachorro pueda respirar mejor. En el caso de cachorros que tengan retardado la respuesta a los estímulos, una vez que identifiquemos cuál puede ser la causa, nosotros procedemos en consecuencia. Puede pasar en algunos cachorros que tengan un poquito más de dificultad para respirar, y en ellos pues es fundamental que el personal se aboque. En este caso estamos viendo un cachorro que tiene un poco de retardo en la estimulación respiratoria. En ellos se pueden proceder a algunas maniobras como estimulación de puntos anatómicos para la respiración, manejo farmacológico y por supuesto también aporte de oxígeno adicional, no solo para favorecer la función respiratoria, sino también oxigenar la musculatura cardíaca, que es una de las causas principales de que algunos cachorros tengan disminución de la frecuencia cardíaca o bradicardia. Eso es muy importante en el caso de los neonatos. Luego que ya verificamos que los cachorros estén respirando correctamente, es importante hacer una evaluación clínica neonatal, en la cual nosotros estamos apreciando, aparte de la viabilidad, ¿sí?, de cómo están comportándose los cachorros fuera del medio intrauterino, algunas cosas muy puntuales. Se verifica que no exista alguna anomalía congénita muy común en estas razas, como los bulldog, que son, la presencia de paladar hendido. Esto es fundamental porque es una patología que va a interferir directamente sobre la alimentación del cachorro. No va a poder hacer la succión de manera adecuada. Se verifica también si existe, que suele estar asociado, al labio leporino, aunque ese es evidenciable de manera externa. Y otra patología muy común, que es la atresia anal, es decir, que no exista una permeabilidad del orificio anal, algo también común en estas razas, ya lo sabemos por estadísticas particulares de las razas. Entonces, dentro de las revisiones se tiene que verificar que haya salida de las primeras heces del neonato, que sería el meconio. Se hace una revisión también de la función cardiovascular, haciendo una auscultación, preferiblemente con estetoscopios de uso neonatal, porque existen algunas anomalías, o como pueden ser soplos o alteraciones cardíacas, que es fundamental identificarlas lo más pronto posible para poder actuar en consecuencia. También se tiene que evaluar cómo está la parte de lo umbilical, en la cual nosotros recomendamos, aunque no es una condición obligatoria, pero se recomienda hacer una ligadura para evitar la exposición de sangre o inclusive de algún contenido de la cavidad abdominal. Esto ocurre en algunas ocasiones ya cuando van con la madre debido a la limpieza, cuando es muy efusivo. Se verifica aquí también las características de las mucosas, que estén rosadas, que estén dándonos indicativos de que existe un buen intercambio gaseoso. Acá nosotros vemos las mucosas, por supuesto aprovechamos de ver el paladar y vemos todas las partes que estén sin pelo para evidenciar que están rosadas y que existe un buen intercambio gaseoso en el cachorro. En la evaluación neonatal es sumamente importante tener presente que las dos principales causas de muerte en el neonato son la hipotermia y la hipoglicemia. El cachorro cuando nace no tiene la capacidad de termorregular. Entonces nosotros tenemos que garantizarle que haya una fuente de calor. Y tiene que ser una fuente de calor adecuada, porque si es excesiva entonces los vamos a deshidratar. Entonces necesitamos tener las herramientas adecuadas para mejorarla.
ese ambiente del cachorro, del neonato, y así que se pueda recuperar de manera más fácil. Tenemos que entender que el proceso natural del parto lleva a que una madre, de manera paulatina, vaya reconociendo a sus cachorros. En el caso de la cesárea, esto es un poco abrupto, no vamos a tener esta secuencia, por lo tanto es importante tener paciencia en la presentación de los cachorros a esta nueva madre, o fundamentalmente cuando es por cesárea, para que ella genere un reconocimiento materno de estos cachorros, puesto que es una perra que fue anestesiada sin tener cachorros, y luego que ella se recupera de la anestesia van a haber cachorros, entonces necesitamos hacer una estimulación adecuada. De hecho, una recomendación es en el proceso en que la perra esté la madre está en la recuperación anestésica y va a ser estubada, es decir, va a ser retirado el tubo y todo esto que ocurre previo a que se despierte, colocar mantas con las que hayamos hecho manipulación de los cachorros para que ella ya de manera olfativa empiece lentamente a hacer un reconocimiento de esos cachorros que pronto va a tener amamantando. Bueno, como ya se comentó, una de las causas principales de debilitamiento y mortalidad neonatal es la hipoglicemia. Es fundamental utilizar los reflejos que tienen los cachorros en las etapas iniciales después de nacido para realizar la alimentación. Hay dos reflejos que son muy importantes. Uno es el de hociqueo, en el cual él está buscando a través de su hocico, por el tacto, una cuestión asociada a la temperatura de la madre y también al olor propio producido también por feromonas que tiene la madre hacia los cachorros. De esta manera, el cachorro va a alimentarse, va a consumir el calostro, que es la primera fuente nutricional que tiene proveniente de la madre, y es fundamental para evitar la hipoglicemia y porque tenemos 6 horas de vital importancia para que el cachorro consuma el calostro o esta primera leche y así también obtenga la inmunidad pasiva, es decir, las primeras defensas que su madre le brinda para que pueda crecer de una manera fuerte y saludable. Espero hayan disfrutado de esta primera entrega. La idea era compartir con ustedes parte del proceso quirúrgico de una cesárea. Estamos dispuestos para responder cualquiera de sus interrogantes. No olviden suscribirse y al pie pueden encontrar todas nuestras redes sociales. Nosotros trabajamos en el Centro Clínico Veterinario Dr. Nelson Orellana, ubicado en la carrera 5 entre calle 4 y avenida Concordia, la Organización del Este. Cualquier duda, estamos completamente a la orden. Bueno, encantado de poder compartir experiencias quirúrgicas del apasionante mundo de las cesáreas. Mi nombre es Diego Román, como les dije al principio, practicante de reproducción, cirugía de tejidos blandos en pequeñas especies. Cualquier inquietud, con el mayor de los gustos y dentro de nuestras posibilidades, las aclararemos. No dudes en suscribirte. Compartiremos nuestras redes sociales y nuestra información. Estamos ubicados en Barquisimeto, Estado Lara, siempre a la orden para todos nuestros servicios y un gusto poder compartir nuestras experiencias profesionales.